Gracias, buenos días. Bueno, con esa iniciativa que plantea el Grupo Foro Asturias, claramente lo que se propone es la práctica supresión de los impuestos a sucesiones y donaciones y también del impuesto sobre patrimonio en Asturias. Nosotros lo decimos en el programa electoral que para el Grupo Podemos Asturias lleve un contrato con la ciudadanía asturiana respecto al impuesto de sucesiones. Defendemos un impuesto de sucesiones que sea realmente progresivo, acabando con el carácter confiscatorio que tiene en la actualidad la supresión de la bonificación de 150.000 euros por heredero que se produce al superar por tan solo €1 dicha cantidad. En nuestra opinión, este impuesto, como todos los impuestos directos, solamente tiene sentido si se basa en la solidaridad fiscal. Esto es, en un esfuerzo tributario de toda la ciudadanía en proporción a sus ingresos y en proporción también a su patrimonio. Esta posición creemos que es más equitativa fiscalmente y también más justa socialmente. Respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, lo que aquí se trae con esta proposición no de ley es nuevamente una tarifa plana, que acaba con cualquier progresividad del impuesto, que es algo básico para nuestro grupo político cuando hablamos de políticas fiscales, como acabo de decir. Creemos que el actual sistema, respecto a este impuesto, con 2 porcentajes de tarifa a aplicar en función de las cantidades a tributar, responde a criterios de mayor progresividad que lo que se plantea en la PNL que hoy se trae aquí. Y no es que estemos en contra de revisar la tarifa del impuesto de transmisiones para intentar dinamizar el mercado inmobiliario, pero esa revisión, en todo caso, debería caminar hacia una mayor progresividad del impuesto y no a una tarifa plana que precisamente lo que haría sería acabar con cualquier vestigio de progresividad. No apoyaremos esta proposición no de ley, además, porque no entendemos el debate fiscal al igual que lo entiende el grupo proponente y algún otro grupo. No compartimos el subo bajo impuestos ni el pongo quito impuestos. Esa dinámica no nos parece que sea en absoluto la adecuada. No vamos a entrar en esa trampa. Desde Podemos Asturias no queremos subir los impuestos, lo que queremos es mejorarlos. Y para ello estamos trabajando y vamos a continuar trabajando, para con datos poder abordar cuanto antes una reforma fiscal que Asturias necesita. Pero pensamos, con todos los respetos, que no debe hacerse a golpe de ocurrencias, ni con supresiones generalizadas, ni con tarifas planas. Estamos convencidos totalmente que la sostenibilidad de un estado de bienestar no es posible sin las aportaciones equitativas del conjunto social, aplicando criterios de solidaridad, progresividad y redistribución, buscando igualmente la eficiencia en la gestión de los tributos. Tienen que entender que la fiscalidad de cada ciudadana, de cada ciudadano, es un conjunto y es ese conjunto el que hay que revisar en su totalidad para ver que lo que se pague por la ciudadanía vaya conforme al principio de solidaridad fiscal. Esto es, que quien más tiene, más paga y quien más necesita, más recibe. Eso también significa hacer impuestos más progresivos que realmente sean redistributivos. Ese es el camino que Podemos propone para este viaje.